El título de la reflexión del día de hoy es El cristiano y el manejo de las finanzas. El propósito de esta reflexión es descubrir a la luz de la palabra de Dios cómo ser sabios en el manejo de las finanzas. Estaremos compartiendo algunas ideas cómo podemos manejar sabiamente el dinero, de tal forma que no caigamos en situaciones económicas difíciles que nos roben la paz. Recuerde esto, hermano, hermana, la filosofía del mundo siempre nos va a llevar a problemas financieros. Por ejemplo, el mundo dice compre ahora y pague después. Otro dicho popular es, para tener nuestras cosas tenemos que endeudarnos. Y otro que dice, para pagar una deuda debo de hacer un préstamo. Y muchas veces caemos en esas trampas. Por otro lado, vemos que en la Biblia la palabra dinero aparece 147 veces y algunos comentaristas dicen que hay 562 versos que hablan sobre el dinero o relacionados a él. La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de las finanzas y de la correcta administración del dinero. En Mateo capítulo 25 del verso 15 al 29 hay una parábola que nos enseña que debemos ser sabios en el uso del dinero. Y leo en la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: un hombre que tenía que emprender un largo viaje reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último una bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El que recibió 5 fue sabio y ganó otros 5. Igual pasó con el que recibió 2, ganó otras 2. Pero el que recibió una lo entregó y lo guardó y no ganó nada. Dice el verso 19 que después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado 5 bolsas le dijo que había ganado 5 más. El amo le dijo: bien has hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y le dijo: he ganado 2 más. El amo le dijo lo mismo que al primero: ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés. Ordenó quitarle el dinero a este siervo y se lo dio al que tenía las 10 bolsas de plata. Hermanos, en el versículo 29 está la aplicación de esta parábola y dice así: a los que usan bien los que se les confía, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Queridos, la palabra dice que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Se le dará mucho más responsabilidad. Pero aquel que no cuida siquiera lo poco que tiene, también eso se le quitará. Hermanos queridos, debemos ser sabios en el manejo del dinero. Debemos ser buenos administradores. Si esto hacemos, Dios nos confiará más. Y si no lo hacemos, aún esto que es poco, lo vamos a perder. En la reflexión primero compartiremos 5 recomendaciones. ¿Cómo podemos manejar sabiamente nuestras finanzas? Y estas recomendaciones son las siguientes. Primero, haga un presupuesto. Segundo, evite comprar a crédito o con tarjeta. Tercero, evite los préstamos.
Huya de las deudas. Cuarto, aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. 5. No sea fiador o garante o aval. Veamos la primera recomendación. Prepare un presupuesto. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 14, del 28 al 30, así. ¿Quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Hace algún tiempo nos sentíamos muy mal porque los niños de la iglesia no tenían un lugar apropiado para sus reuniones. Hicimos los planos de construcción del templo, los cuales fueron aprobados por las autoridades respectivas. Nos reunimos con algunos profesionales de la construcción hasta que encontramos un ingeniero que creemos que era el que necesitábamos. Él nos presentó un proyecto de construcción y junto con los planos arquitectónicos, un presupuesto de lo que costaría la obra. Después de varias reuniones, en donde recortamos algunas cosas e incluimos otras, llegamos a un acuerdo en relación a lo que deberíamos construir y también sobre el presupuesto. Esto demandó también reuniones con la Junta de la Iglesia hasta que se aprobó el presupuesto. La Biblia dice, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Hermanos queridos, si no hacemos un presupuesto, tenemos dos peligros por delante. Primero, corremos el riesgo de no terminar, como dice el verso 29. De no ser así, tal vez termines solamente con los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y en segundo lugar, seremos objeto de burla, dice el mismo verso, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. Queridos hermanos, así como es importante hacer un presupuesto para hacer un edificio, lo es también para edificar las finanzas de nuestra familia, de nuestros hogares, o quizás la finanza personal. El mayor beneficio de hacer un presupuesto es que nos ayuda a no comprometernos con algo que no podemos cumplir. En otras palabras, nos obliga a no gastar más de lo que tenemos. Un presupuesto nos ayuda a controlar que los gastos sean menores que los ingresos que tenemos. Por otro lado, no hacer un presupuesto, hermanos, es ser descuidados con las finanzas. Porque si tenemos un presupuesto, seremos nosotros quienes manejamos el dinero y no al revés. Cuando no hay un presupuesto, el dinero nos maneja. Pero si tenemos un presupuesto, seremos sabios en el uso del dinero. Por otro lado también, hermanos, hacer un presupuesto al principio puede parecer complicado, pero después será muy fácil. ¿Cómo elaborar un presupuesto? Aquí compartimos tres ideas, por lo menos, o dos ideas centrales y algunas ideas que provienen de estas. En primer lugar, hermano, para hacer un presupuesto tienes que determinar con cuánto dinero contamos. La primera cosa es cuántos son nuestros ingresos. Es decir, si por ejemplo solo trabaja el papá, ¿cuánto es su salario? O si es independiente, un promedio de lo que recibe por mes. O si trabajan los dos padres, o aún los hijos aportan, hay que determinar cuántos son los ingresos en el hogar. En segundo lugar, hay que determinar cuáles son nuestros gastos. Y dentro de los gastos hay dos tipos de gastos. Unos que llamamos fijos, gastos fijos, y otros que llamamos gastos variables. Los gastos fijos son aquellos que se hacen cada mes y son siempre lo mismo. Por ejemplo, el arriendo, los servicios, el agua, la luz, el gas, la alimentación, salud si hay medicinas que comprar, escuela de los niños, celular, etcétera, etcétera. Y entre los gastos variables está, por ejemplo, cuando hay que comprar una medicina que la EPS no lo suministra.
o cuando salen a comer a un restaurante o a dar un paseo, vacaciones, viajes, etcétera. Estos son gastos variables porque no son todos los meses. Entonces, hay que determinar cuántos son los gastos. Primero los gastos fijos, luego los gastos variables y en tercer lugar, hermanos, hay que determinar una cantidad para ser ahorrado mensualmente. Hermanos, porque estos ahorros ayudan para imprevistos. Puede ser que hay una emergencia de salud o de repente algo se dañó en casa para mantenimiento, necesitamos dinero, o reparación del auto o la moto, mucho más si esta es una herramienta de trabajo. Hermanos, hay gastos que hacer de imprevistos, para lo cual tenemos que levantar un fondo. Una vez que decís ahorrar, tienes que respetar el destino de ese ahorro. Haz de cuenta como si ese dinero no existiera, porque es un dinero que se está ahorrando. En tercer lugar, evite comprar a crédito o con tarjeta. Evita comprar, hermano, a crédito, porque quizás vas a sobrepasar los límites de tu presupuesto de gastos. Cuidado con aquel dicho que escuchamos popularmente: compre ahora y pague después. Hermano, gasta en lo que necesitas. No gastes por deseo, por capricho, menos aún para presumir. Nunca compres impulsivamente. Los vendedores son muy hábiles para crearnos una necesidad que no tenemos, o hacernos pensar que debemos aprovechar esta oportunidad porque no se presentará otra vez. Querido, no compres impulsivamente. Pon un alto y consulta con tu esposa, o si eres esposa, consulta con tu esposo para encontrar sabiduría. Evita los gastos también superfluos, es decir, no necesarios, como una televisión más grande, la compra de la última versión de la televisión, una vacación fuera del alcance de nuestras posibilidades, ropa de moda que no necesitamos. Evita esos gastos que no necesitamos hacerlo. Aprende a diferenciar entre lo que deseas y lo que realmente necesitas. Recuerda, Dios suplirá nuestras necesidades, pero no en nuestros caprichos. Como dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, no amen al dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Dios estará con nosotros y Él suplirá nuestras necesidades. Una de las cosas que debemos hacer es desarrollar nuestro carácter para saber decir no. Hermanos, es mejor decir no y quedarte con las ganas de tener ese producto o ese equipo que decir sí y perder la paz por un tiempo. Los especialistas dicen que la segunda causa de divorcio en Colombia es por el mal manejo de las finanzas en el hogar. Evita, querido, comprar a crédito o con la tarjeta si no puedes cumplir con el compromiso de pagarlo. En primer lugar, haz un presupuesto. En segundo lugar, evita comprar a crédito o con la tarjeta. En tercer lugar, evita las deudas. Y si te endeudas, paga tus deudas a tiempo. La Biblia dice que es mejor el buen hombre que las muchas riquezas. El Proverbio 22:21 literalmente dice así: es mejor la buena reputación que las muchas riquezas. Y el consejo de la palabra en Romanos 13:8 dice: no tengan deudas pendientes con nadie. Se espera, queridos, que el cristiano no tenga deudas, que cuide su reputación y pague sus compromisos. Si tienes deudas, haz el compromiso de pagarlas. Y si te comprometes a pagarlas, cumple con tu palabra. Que tu palabra sea sí y tu no sea no. Como dice Mateo 5:37, Jesús dijo: que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Porque todo lo que es más de esto proviene del mal. Hermano, cuando tú dices simplemente sí, estás diciendo lo haré. Y cuando dices no, estás diciendo no lo haré. Y aquí lo que la palabra de Dios destaca es la importancia de la honestidad. La sinceridad es un valor alto en cualquier forma
de compromiso que asumamos, tenemos que ser serios. Hermanos, si lo decimos, hagamos. Si decimos que vamos a pagar la deuda, paguémosla. Hermano querido, que tu palabra sea la mejor garantía que un papel firmado. Si hay algo que hace mucho daño al pueblo cristiano, es el mal testimonio de los hermanos que no pagan sus deudas. ¿Sabes? Eso pisotea el nombre de Cristo. Pedir prestado y no pagar es un mal testimonio. No dejemos en descrédito el reino de Dios. Dios quiere liberarte de las deudas, pero no lo culpes por no ser sabio en el manejo de tus finanzas. Hablaremos un poco más adelante de las deudas en la parte final. En cuarto lugar, aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 4, 11 al 13 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermoso consejo es del apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es lo mismo que nosotros debemos decir, queridos. Estaré contento cualquiera que sea mi situación, porque estoy enseñado para tener abundancia y para padecer necesidad. En días pasados quedé impresionado con el relato del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 8, los primeros 5 versículos, en donde nos habla de los hermanos de las iglesias de Macedonia. Ellos estaban pasando pruebas difíciles, dice el versículo 2. Eran económicamente pobres, pero lo que me llamó la atención es que dice el escritor del libro de Corintios, dice, pero rebosaban de abundante alegría. Y luego dice, desbordaban en gran generosidad. Ellos habían aprendido a contentarse cualquiera sea su situación. Queridos, Dios prometió su ayuda, pero no siempre tendremos abundancia. Vendrán tiempos difíciles. Y en algunos casos yo creo que quizás hasta el Señor lo va a permitir para que aprendamos a vivir dependiendo de Él, solo de Él. Queridos, hay tiempo de escasez, gracias al Señor, pero también hay tiempo de abundancia y gracias al Señor. Mucho nos enseña el libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Job era un hombre santo, era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, de buen testimonio. Pero Job dijo en el capítulo 1, versículo 21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, lo que dice Job es, si tengo gloria a Dios y si no tengo también, sea el nombre del Señor bendito. Qué lindo testimonio el de Job, querido hermano. La palabra de Dios nos enseña, querido, que aprendamos a vivir en escasez, pero también aprendamos a vivir en abundancia. En quinto lugar, no seas fiador o aval o garante de otra persona. Dice el Proverbios capítulo 22, versículo 26. No te hagas responsable de las deudas de otra persona, ni te comprometas por otros, dice la Nueva Biblia Viva. Hermanos, cuando estamos avalando, cuando estamos como fiadores de la deuda de otros, automáticamente el día que firmamos estamos asumiendo que pagaremos la deuda si esta persona no cumple. ¿Y cuántas veces hemos visto casos como estos de familiares, de amigos, de vecinos que al final no cumplen con la deuda? Y si somos garantes, somos responsables de esa deuda. En Proverbios capítulo 22, versículo 7 dice que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Hermanos queridos, si hemos prestado dinero,
si hemos firmado un acuerdo, si tenemos fiadores, hermanos, dice que cuando tomamos prestados, nos convertimos en siervos de lo que nos prestan. En Proverbios capítulo 11, versículo 15 dice, mal resulta salir fiador de un extraño. El que evita dar fianzas vive tranquilo. Vivamos tranquilos, hermanos. No salgamos como fiador, como garante o aval de alguien. Estos 5 consejos nos van a ayudar a ser buenos administradores del dinero, ser sabios en el uso de las finanzas. Haga un presupuesto. Evite comprar a crédito o con la tarjeta. Evite los préstamos. Huye de las deudas. Cuarto, aprendamos a vivir en escasez y en abundancia. Y quinto, no sea fiador o garante o aval de otra persona. En segundo lugar, vamos a ver cómo salir de deudas. ¿Qué principios encontramos para salir de las deudas? Hermanos, si estás involucrado en deudas, si has caído en la filosofía de este mundo, que para tener nuestras cosas tenemos que endeudarnos. Esto lo dice el mundo, pero no lo dice el Señor. Primero, cosa que debes saber, hermano querido, es que somos llamados a honrar a Jesucristo y no debemos deshonrarlo con el mal testimonio al no pagar nuestras deudas. A veces pensamos que para salir de deudas debemos tener más dinero, cuando lo que se necesita realmente para salir de las deudas es tener carácter. Hermanos, las deudas se pagan con la formación del carácter. Necesitamos tener orden y buen juicio en nuestras vidas, especialmente en el manejo de las finanzas. Y antes de darte algunas sugerencias prácticas de cómo salir de las deudas, primero te recomiendo orar al Señor. Pídele sabiduría. Pide el poder de salir de estas deudas, de este yugo que te oprime. Y también debes tener el anhelo intenso de salir de deudas. Debes de quererlo con todo tu corazón. Aquí algunas sugerencias. En primer lugar, haga una lista de las deudas y lo que debe. Hermano, no pretenda de ninguna manera salir de una deuda endeudándose en otro lado. Si esto hace, siempre estará endeudado. Decide en su corazón firmemente salir de esas deudas. Estoy seguro que Dios le va a ayudar, porque el salir de las deudas honrará el nombre de Cristo. No huya de la deuda, enfréntela. No tenga miedo de saber dónde está con las finanzas, cuánto es lo que debe. Y aquí viene el consejo, ¿qué hacer para salir de las deudas? En primer lugar, haga una lista de las deudas que tiene. ¿Cuál es el banco o a la compañía con la cual se endeudó o la persona a quien le prestó el dinero? Haga una lista de las deudas y al costado coloque la cantidad que debe a cada persona. En tercer lugar, priorice cuáles de las deudas que tiene debe pagarse primero. En cuarto lugar, analice su presupuesto. Determine la cantidad que puede pagar. En quinto lugar, hermano querido. En esto de analizar el presupuesto creo que es importante, hermano, que si usted ha determinado una cantidad para pagar, sea fiel. Y esto le llevará quizás a negarse algunas cosas que usted desea, hermanos, pero sea fiel en pagar esa deuda. Evite quizás salir a comer a la calle, comprar alguna cosa, alguna ropa de temporada o de moda. Menos salir de vacaciones, hermano. Ahorre para que pueda determinar esa cantidad y cumplirlo. Y en quinto lugar, hable con la persona indicada sobre la deuda. Y dígale que está dispuesto a pagar hasta el último centavo. Asuma un compromiso y luego persevere en ese plan. Hermanos queridos, primer consejo para salir de deudas, haga una lista de a quiénes le debe. Al costado ponga la cantidad de cada una de ellas. Tercero, priorice con cuál va a empezar a pagar sus deudas, cuál va a ser la que va a empezar a pagar. Y esto le va a llevar a negarse cosas de lo que desea su corazón.
En quinto lugar, hable con la persona indicada sobre la deuda y póngase de acuerdo y sea perseverante en este plan. Es el primer consejo, hacer una lista. Pero el segundo consejo, queridos, de cómo salir de las deudas, es algo que no puedo dejar de decirlo. Y no puedo dejar de decirlo por dos razones muy sencillas. En primer lugar, porque es un testimonio personal. Hermanos, desde que nos casamos con Clarita hace casi 44 años, decidimos no estar endeudados, no tener deudas, a menos que ésta sea muy necesaria. Y hemos procurado en todo este tiempo no deber a nadie nada. Pero en segundo lugar, hermanos, ah, comparto esto con todo mi corazón porque también lo hemos practicado. Y puedo decir con toda seguridad que la palabra de Dios se cumple en nuestras vidas. Hermanos, si queremos que salir de deudas, tenemos que creer en la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino cumplirla, vivirla. Y cuando lo hagamos, veremos la gloria del Señor. Este segundo consejo es que si quieres salir de tus deudas, cumple con Dios, con sus diezmos y también sus ofrendas. He aprendido que el diezmo nos ayuda a poner las cosas en la perspectiva correcta. Cuando tú das el diezmo, estás diciendo, Dios es primero, después soy yo u otras cosas, pero primero es Dios. Cuando damos el diezmo, he aprendido que el diezmo me ayuda a vivir con menos. Aprendí a vivir con menos de lo que gano. ¿Recuerdas el principio que mencionábamos en el presupuesto? Al dar el 10% a Dios, debo vivir con el saldo, que es el 90%. El diezmo me enseñó a vivir con menos de lo que gano. Y también el diezmo me ayuda a cumplir primero con Dios y después con el hombre. Si tú no aprendes a darle primero a Dios lo que le corresponde, tampoco lo harás cuando tengas que cumplir tus obligaciones con el hombre. Hermano, aplica los principios de Dios y no los del mundo. El mundo te dirá, por ejemplo, cómo puedes dar tus diezmos si aún no tienes lo suficiente para vivir y para pagar tus deudas. Por otro lado, Dios te dirá, y leo en la versión Nueva Traducción Viviente, en Malaquías 3:10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba, dice el Señor. Querido, Dios quiere que vivamos en el diseño de Él y no en la filosofía del mundo. Dios quiere que cumplamos lo que dice Malaquías 3, traer los diezmos a mi casa y yo abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Por otro lado, dice Mateo capítulo 6, versículo 33, lo más importante es que primero busques el reino de Dios y hagas lo que es justo. Así Dios le proporcionará todo lo que necesite. Oh, querido, si cumplimos con el Señor primero, Él se encargará de nuestras necesidades. Y hablando de escasez de dinero, de las necesidades de la casa y las deudas, en 2 de Reyes, el capítulo 4, versículo 1 al 7, hay una historia preciosa de lo que pasa cuando creemos y cumplimos la palabra de Dios. Dice este pasaje así. Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo quien te servía ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, le preguntó Eliseo. Dime qué tienes en tu casa. No tengo nada, dijo la mujer, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llene, ponlas a un lado.
Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Y él dijo, ya no hay más, le respondió. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Oh, hermanos, ¿tiene sentido esto? ¿Tiene esto algo de lógica humana? Realmente no. Como no tiene sentido tampoco que vivamos mejor con el 90% de nuestro salario que con el 100%. Hermanos, pero para Dios sí tiene mucho sentido. La matemática del hombre no es la misma que la de Dios. Dios es un Dios de milagros. Dios puede usar métodos increíbles para bendecir a sus hijos cuando creen y obedecen su palabra. Dios multiplicó el aceite de la viuda, le alcanzó no solo para pagar la deuda, sino también para vivir, porque le había dicho el profeta, paga tus deudas con lo que vendes de las tinajas, tú y tus hijos pueden vivir con lo que sobre. A manera de conclusión, querido hermano y hermana, me gustaría decir en este día, me gustaría invitarte a que pongas en orden tu vida y tu vida de las finanzas. Empieza con esta área tan importante que es el área financiera. Sé sabio en el manejo de tus finanzas. Te invito a que hagas un presupuesto. Evita, en segundo lugar, comprar a crédito o con tarjeta. 3. Evita los préstamos, huye de las deudas. 4. Aprende a vivir en escasez sin abundancia. Da gracias siempre a Dios. 5. Nunca sea fiador o garante de alguien más. En sexto lugar, paga todas tus deudas. Y en séptimo lugar, cumple con Dios. Cumple con tus diezmos y tus ofrendas. Y te aseguro que serás bendecido. La palabra de Dios lo promete. No solamente serás bendecido, sino serás una bendición para los demás, porque tu testimonio va a impactar a todos quienes te rodean. Oh, hermanos queridos, sea un buen testimonio del Señor. Si tienes deudas, págalas. Y si no tienes, gracias a Dios, pero sé ordenado en las finanzas. Y dale la gloria al Señor en esta área tan importante de la vida. Que Dios te bendiga. Amén. Amén.